Pon atención. Primera pregunta. ¿Cuál es la gráfica de esta función? La función es x cuadrada menos 2x menos 3. Lo primero, lo que nunca se les debe de olvidar es, para empezar, ¿qué significa el cuadrado? Así. Ajá, que va a haber dos. ¿Que va a haber dos qué? O sea, sí. Lo que pasa es esto. En el eje X, aquí tengo una gráfica, un plano cartesiano. El eje X es este y el eje Y es este, ¿no? Ok. En el eje X debe de pasar dos veces esta gráfica. Eso significa que si yo tuviera una figura, en este caso una parábola, y yo paso una línea por el eje X, por ejemplo, esta línea, ¿en cuántos puntos toca la gráfica? En 1 y en 2. Si yo pusiera la línea en cualquier otra parte de la gráfica, va a tocar en 2. Eso significa 2. Si fuera un 3, ¿qué significaría? Que tocaría en 3. Esa sería una hipérbola. O sea, si fuera x cúbica, sería algo así. Porque si yo paso una línea, toca en 3 puntos. ¿Va? Entonces, pensar que es un círculo no es algo acertado, pero tampoco está tan alejado, porque en algo se va a parecer. En el caso del círculo, tendría que haber una y que fuera cuadrada. ¿Por qué? Porque si fuera una y cuadrada, entonces tendría que tocar 2 puntos en el eje X y 2 puntos en el eje Y. Y lo único que toca 2 puntos en el eje X y 2 puntos en el eje Y, no importa dónde lo veas, es un cuadrado, no, un círculo. ¿Sí? Un cuadrado no puede ser por una razón. Vamos a aclarar ese punto de una vez. Fíjate, ¿por qué digo que un cuadrado no? Tú tienes aquí un plano cartesiano. Vamos a ponerlo solamente en este eje. Y aquí tengo un cuadrado. Si yo en ese cuadrado atravieso una línea, por ejemplo esta, ¿en cuántos puntos toca? En 1 y en 2. Y eso sí cumpliría con x cuadrada. Pero yo estoy hablando de la función f de x, bueno, y cuadrada más x cuadrada es igual a radio cuadrado, que esa es la ecuación de un círculo. Entonces, x cuadrada sería esta de aquí, del eje x. Y cuadrada, digamos que yo agarro, este es el eje y, igual a una línea, esta de aquí. ¿En cuántos puntos toca? En 1 y en 2. Y entonces aparentemente sí cumple. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que debe de ser una línea en cualquier parte de la gráfica? ¿Qué pasa si yo pongo la línea, en lugar de que lo hubiera puesto aquí, la del eje X, la hubiera puesto aquí? ¿Cuántos puntos pasan por la gráfica? ¿Sí? ¿Cuántos puntos toca esa gráfica? Infinito número de puntos. O sea, porque va a estar repleto, va a estar tan repleto como tú quieras. Entonces se eleva increíblemente. No puede ser cuadrado. Pues la única figura que cumpliría con eso, con que sea 2 veces en X y 2 veces en Y, es un fucking círculo. Ahí está, porque solamente este va a tocar en 2 puntos, en el eje X o en el eje Y, no importa en qué parte de la gráfica. Porque si tú dices, no, pero yo me voy hasta la orilla, bueno, pues si te vas hasta la orilla, lo haces con un programa, pues la línea es extremadamente fina, siempre va a haber 2 puntos, ¿va? Siempre, siempre, siempre. Entonces, ya sabemos que no es un círculo, ya sabemos que no es un cuadrado, sabemos que es una parábola. El signo, tiene signo más, significa que la parábola tiene que abrir hacia arriba. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque si el signo fuera menos, tendría que abrir hacia abajo. Así de simple. ¿Por qué? Porque el valor que tú le pongas, acuérdate que la forma de tabular básica es que tú le asignas un valor a x y ese valor lo metes en la función y te va a dar un valor. Entonces, si este es un signo positivo y es cuadrado, si yo le pongo números positivos, cada vez el número de y siempre va a ser positivo. Entonces va a ir hacia arriba. Si le pusiera números negativos, menos por menos me da más. Va a seguir siendo positivo, va a seguir siendo hacia arriba. En el caso del signo menos, si yo le pusiera, si aquí fuera un signo menos, no importa qué valor positivo le ponga, siempre va a ser menos. Siempre, 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 siempre. Y se va a ir hacia abajo. Y si le pongo signo negativo aquí, ese menos por menos se va a hacer más por el cuadrado, pero con el menos de afuera, otra vez es menos, y se va a ir hacia abajo. Entonces, esta gráfica sabemos que es hacia arriba. Ahora,
¿Qué otra cosa? Nos dice que es menos 3. Esa es la parte más fácil de entender. Menos 3. La forma de tabular, si se acuerdan, uy, me falta pared, es, tengo X, tengo Y, le asigno valores a X, lo sustituyo y me va a dar un valor en Y. ¿Ok? Porque esto es lo mismo que Y igual a X cuadrada menos 2X menos 3. Bueno, ok, a lo mejor no se ve por la llanta, pero ahí está, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, valores básicos. Si yo dijera que X vale 0, 0 por 0, 0. Menos 2 por 0, 0. Pero me queda el menos 3. Entonces, yo sé que cuando la gráfica esté en el eje X en 0, o sea aquí, Y tiene que tocar el menos 3. Entonces yo sabría que la gráfica tiene que hacer esto. Cuando X está en 0, la gráfica toca el menos 3. Aquí. Entonces seguramente es una parábola hacia arriba, pero tiene que ser algo así. ¿Ok? Y ya. Lo de menos 2, esto es más como de... Para no explicarlo largo, es como, trata de acordarte que aquí es lo contrario, como la ley de los signos. Si es un menos, se va a mover hacia el lado positivo, hacia acá. De hecho, si se fijan, se ve cómo se abre, cómo está de este lado. Si fuera un más, sería hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Y ya, esa es la respuesta. Bueno, de todas las opciones, esa sería la respuesta. Fíjense, le doy la pregunta de nuevo. Angélica y sus amigos dejan sus bicis en un bastidor o rack, como sea, una estructura de 5 lugares. Entonces, entre Angélica y sus amigas son 5 niñas. Para entenderlo, hay que entender la combinación por permutaciones. Para eso, el ejemplo más básico es este. Tú tienes, vamos a bajarnos de nivel. No, antes está bien. Tienes 3 blusas y un pantalón. Tienes 3 combinaciones posibles. Si tú tienes 3 blusas y 2 pantalones, tú tienes 6 combinaciones posibles. ¿Sí? Porque ahora tienes esas 3 por un pantalón, o sea, es algo así. Es como, tienes esas 3 blusas para un pantalón y tienes esas 3 blusas para otro pantalón. Entonces tendrías 3 cambios aquí, pero con este pantalón ya se considera un cambio diferente, un outfit diferente, ya son 3 diferentes. Y además, digamos que tienes una falda. ¿Cuántas tienes ahora? 9. Tienes 9. Tienes porque es 3 por 3. Entonces, cuando se trata de combinar cosas, es algo multiplicativo. Aquí nada más tenemos 2 cosas. Tenemos blusas y tenemos, digamos que la parte de abajo, pantalones. Vamos a poner zapatos. Digamos que tienes, si tú tuvieras aquí, este es un pantalón, ¿no? Ay, oro. Digamos que tú tienes aquí 3 pantalones también. Aquí iríamos en 9 combinaciones. Pero si ahora le agregamos zapatos, un par de zapatos, siguen siendo 9. ¿Están de acuerdo? Y si tengo 2 pares de zapatos, 18. Y si tengo 3 pares de zapatos, 26. ¿20 qué? 27. Sí. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. ¿Va? Entonces, otra vez sigue siendo multiplicativo. Ahora, nos vamos al caso de las niñas. Vámonos a algo bien fácil. Solo es Angélica y una amiga. Tienes el rack de bicis. Aquí va una bici y aquí otra bici. Pongo bici y bici. Una es de, ¿cómo se llama Angélica? Es Angélica y la otra es la amiga B. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo acomodar las bicis ahí? Esa es una forma, y la otra, pues al revés, ¿no? O sea, B de este lado y A de este lado. Entonces tendría 2 formas de acomodarlas para 2 niñas. Pero si yo pongo otra tercera niña, bici. Sí. ¿Cuántas formas tengo de acomodarlas? Podría ser ABC, puede ser ACB, puede ser BAC, puede ser BCA
y luego con C al principio puede ser C, A, B y C, B, A. ¿Ok? ¿Cuántas formas son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahora, esto es una permutación. La permutación de 3 es 6. Y es este símbolo. Y significa 3 por 2 por 1. 3 por 2. Entonces, siempre que sean combinaciones, así es como se resuelve. Es la permutación del número. Si ya entendiste lo de los pantalones, ya entendiste lo de las blusas, ya entendiste lo de los zapatos, ya entendiste que esto es cierto, ya no si tú te pones a pensar o tratar de imaginar un caso más complejo, como que tuvieras 7 niños para acomodarlos en 7 lugares y te pones a acomodar toda la... Esto es, por ejemplo, si fuera una matriz, toda la matriz vas a tardar mucho. Mejor, cada vez que sea combinar cosas y cómo los puedo acomodar, simplemente es permutación. ¿Qué número tengo? 5. Permutación de 5. ¿Cuántos tengo? 3. Permutación de 3. En este caso es 5. ¿Cuál es la permutación de 5? Permutación de 3, ¿qué era? 3 por 2 por 1. ¿Y permutación de 5? Es 5, bueno, ese sería 5 factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y eso es 5 por 4? 20. 20 por 3. ¿Sí? ¿Y eso por 2? ¿Por 1? Entonces tenemos que es 120 formas diferentes de acomodarlas. Fin. Bien, fíjate. La siguiente pregunta era la de cuál es la ecuación de una circunferencia y radio igual a 3. Como ya había explicado, en el caso de x cuadrada tendría que tocar en 2 puntos al eje x, y en el caso de y cuadrada tendría que tocar en 2 puntos al eje y. ¿Sí? Entonces, lo único que puede hacer eso, que toque en 2 puntos y en 2 puntos, o sea, y a eso me refiero a que donde yo pase una línea en el eje X, toque en 2 puntos. Donde yo pase en la línea del eje Y, toque en 2 puntos. ¿Qué grado tiene que ser la ecuación? Grado 2. Entonces la ecuación no hay otra que tiene que ser x cuadrada más y cuadrada igual a radio cuadrado, que en este caso es 3, sería 3 al cuadrado. Y se acabó. Esa es la ecuación. Ahora, eso es fácil. Y si yo te digo, bueno, a ver, supón que la pregunta fuera más difícil, en una esfera. ¿Cuál es la ecuación en una esfera? No en un círculo. Tú tendrías que decir rápidamente, pues es x cuadrada más y cuadrada, y simplemente le agrego ese eje, z cuadrada igual a radio cuadrada. Y si tú piensas, no, pues es que es lógico. A ver, hay dos maneras de pensar que es lógico. La manera 1 es porque dices, pues como en el círculo es así, que es de 2 dimensiones, le agrego la siguiente y se acabó. No está mal, pero eso significa que no estás aprendiendo, porque están haciendo las cosas de la misma manera. Ayer lo expliqué. Aprender, ¿qué es? Conocer, saber hacer con ganas, y es hacer diferente. Es hacer diferente. La manera no correcta, sino de pensarlo, otra forma sería decir, a ver, esto es una esfera. Significa que donde yo le pase una línea en cualquier eje, debe de tocar en 2 puntos, si es que esta ecuación es correcta. Entonces, si yo agarro el eje X, digamos que este es mi eje X, y digamos que la línea fuera esta, pues lo atraviesa en 2 puntos. Toca aquí y toca acá. Si giro mi esfera y ahora está en el eje Y y la atravieso por aquí, toca en 2 puntos. Y si fuera en el eje Z y la atravieso por aquí, toca en 2 puntos. Por eso sí es. ¿Sí? Lógico. Ok, lo van a tener que ver. Miren, la pregunta 4 te dice cuál es la función que corresponde a la gráfica, y en las opciones hay una gráfica. Y yo sé que esto ya más o menos a lo mejor les quedó ligeramente claro, pero hay unas ecuaciones más chistosonas
que son las ecuaciones trigonométricas que tienen que conocer. Las ecuaciones trigonométricas famosas pues es la de seno, coseno y tangente. Entonces, por ejemplo, en el caso de seno es prácticamente simplemente es como una ola y siempre va a pasar en periodos de 2pi. Significa que de donde inicia a donde termina es la distancia es 2pi. Siempre, y es como una ola. ¿Cuál es la diferencia entre seno y coseno? La diferencia entre seno y coseno es esta, que se desplaza. O sea, seno es esto. ¿Ok? Y aquí, si empecé aquí termino. Y justo ahí en la gráfica es 2pi. Y así se va a repetir infinitamente la parte de seno. La parte de coseno es lo mismo, pero desfasada. Desfasada me refiero a esto. A que empieza a lo mejor... ¿A dónde empieza? Así empieza aquí arriba. Sí. Entonces aquí baja, aquí sube y aquí baja. ¿Ok? Es como su inversa. Y el periodo es exactamente el mismo. Pero la forma va a ser igual. Va y viene, y va y viene, y va y viene, y va y viene. Continuamente. Ajá. Esa es la diferencia. Esas hay que como que aprenderlas. Pero luego, este problema, que lo van a ver, es el de tangente. La forma de tangente, que es que prácticamente es una función que pues te tienes que aprender. Bueno, entre comillas. Al menos para entrar te la tienes que aprender. Digo, no es como que yo la vea y diga, esa es tangente, es obvio. Tiene esta forma, como si fuera de una hipérbola. Pero cuando termina, empieza otra así. Y donde termina, empieza otra. Y así. Y tiene un periodo, el periodo es de pi medios, o sea, en pi medios vuelve a empezar. Y así se repite. Entonces la respuesta es esa, no hay de otra. Aquí hay truco, no. Te la tienes que saber, no hay de otra. Aquí está. La pregunta dice: Juan hizo un recorrido en línea recta de la escuela ubicada en el punto -3, -2 y al auditorio que se encuentra en el punto 2,4. ¿Ok? Y nos pregunta cuál es la ecuación de la línea recta que se formó. Eso es bastante sencillo, pero solo necesitan recordar ciertas cosas. Primera cosa que tienen que recordar: que para hacer una recta necesitas 2 puntos, ¿okay? A partir de una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? La ecuación punto, la que tienes que saber como de memoria. La ecuación punto es y menos y1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Oh, ahí está, ¿va? Entonces, ¿dónde vas a sustituir tú estos valores? En donde están los y1 y los y2. Es muy importante, y la única forma en la que se equivoquen es que no respetes. Sugerencia y tip para que nunca se equivoquen. Pongan atención ahorita nada más. Sugerencia y tip para que nunca se equivoquen. Donde tú tengas tus incisos, anótale aquí x1, y1, x2, y2. Y así ya no te equivocas, simplemente pones los valores. Y es lo que voy a hacer, voy a llenar. Entonces en y1, ojo, signos. Y1 es menos 2, pero menos por menos me da más, como aquí más 2. Ahora, aquí y1 también era menos 2, pero por el menos es más 2. Más 2. Ok. x1 está aquí y aquí. x1 es menos 3, pero por este menos es más 3. Y aquí x1 también, que era menos 3, pero por este menos también se convierte en más 3. ¿Va? Eso no hay problema. Ahora, ¿qué onda con las y? Bueno, y2, x2. Aquí está. x2 es un 2, y y2 es 4. Y ya hacen la operación. Entonces aquí tenemos y más 2 es igual a 4 más 2 es 6 quintos por x más 3.
Y si hacemos esa operación, tenemos y más 2 es igual a 6 quintos de x más 6 por 3, 18. Entre 5, no sé. 18 quintos. Ya está, esa es la ecuación. Ahora, todavía no es la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, todas las ecuaciones, acá, todas las ecuaciones siempre se escriben como f de x es igual a la. Eso significa, f de x es y, ¿no? Que forzosamente tenemos que dejar y solita. Tenemos que poner y mandar ese 2 de aquel lado, que sería 6 quintos de x más 18 quintos menos 2. ¿Ok? Ahí este a lo mejor ya hace mucho desmadre, pero esa sería la respuesta. Borro esto para que no estorbe. También esto. La respuesta es esa. Fin. ¿Ok? ¿Dónde está el osito? Tráete el osito. El osito gris. ¿Ok? Lo voy a repetir. Porque no lo acabé. Sirve que les queda claro. Quiero calcularlo, ¿no? Es más, ustedes me van a completar las oraciones. Sí, chicos, eso pasa por no grabar. A ver, quiero calcular la ordenada de la abscisa. La ordenada es el punto de la gráfica donde toca el eje Y. O sea, en esta gráfica la ordenada sería este punto, donde la gráfica toca el eje Y. Y la abscisa es donde toca el punto del eje X. Esta es mi ecuación, una ecuación de secus. Cualquiera la puede ser. Y solamente tengo que encontrarlo. ¿Cómo voy a encontrar la ordenada aquí? Hago que X valga 0. ¿Por qué? Porque en el eje X, o sea, este que es el eje X, no tiene valores hacia acá y no tiene valores hacia atrás. X vale 0. Entonces, si X vale 0 para encontrar la ordenada, es cuando X es igual a 0 y simplemente sustituyo. Y es igual a 0 más 2, Y es igual a 2, exactamente. Y entonces la coordenada sería 0,2. ¿Va? ¿Y la abscisa? De cabeza. ¿Qué voy a hacer? De la X. Sentado. ¿Quién va a valer 0? Y va a valer 0. Entonces, para la abscisa, haría que 0 es igual a X más 2 y menos 2 es igual a X. Y entonces me quedaría menos 2,0. Y ya está. ¿Ok? Así que hago una pausa. Si te confunde por qué o sientes como feo que aquí está el menos 2 y aquí el X, es que todavía no sabes despejar.